La canción dice, depende. ¿De qué depende? De según cómo se viva, todo depende. Durante mucho tiempo me pasó que catalogué a los hechos como buenos o malos. Siempre pensé que las cosas que nos sucedían eran algo malo o algo bueno. Entonces, en base a eso me quejaba o me alegraba. Disfrutaba de las cosas buenas que me pasaban o directamente me enojaba. O criticaba, decía que ¿por qué me estaba sucediendo algo malo en mi vida? Con el correr del tiempo fui descubriendo, y tal vez a vos te pasó lo mismo, que todo depende de la actitud en la que enfrentamos las situaciones. Los hechos suceden, las cosas pasan, y según nuestra actitud es como son los resultados o los efectos para nuestra vida. Resulta que me pasó también con mi hija, que pensaba que ella tomaba algunas actitudes o se comportaba de alguna manera, y pude ver cómo mi actitud fue un atenuante o un agravante en la situación. Cómo, de acuerdo a si yo ponía una buena actitud cuando ella se comportaba o hacía algún berrinche que me suele molestar, entonces directamente con mi actitud yo podía hacer que ese berrinche se agravara y durara mucho tiempo más, o simplemente se acabara. Y solo con escucharla, acompañarla y tener otra actitud, yo en ese momento cambiaría. Es muy importante nuestras actitudes ante cada uno de los hechos. Tu actitud, mi actitud ante cada una de las situaciones son agravantes o atenuantes de acuerdo a lo que va a suceder. Y por ahí encuentro en la Biblia que dice que Dios usa todas las cosas para bien. Él hace que todas las cosas nos hagan bien. Entonces eso se contradecía con mi concepto de que hay hechos malos y hechos buenos. Simplemente hay hechos, hay situaciones, hay cosas que pasan, hay momentos en la vida que suceden cosas que no nos gustarían que pasen. Es el caso de las pérdidas, de las muertes, en donde uno piensa y dice, ¿cómo Dios puede usar algo para bien o una muerte? Por ejemplo, yo perdí a mi papá, él falleció, y muchas veces me pregunté qué podía haber de bueno en eso. ¿Cómo sería que Dios puede usar algo como una muerte o quitarle a un joven su padre para que haya algo bueno detrás de eso? Sin embargo, esas cosas son parte de la vida, suceden más tarde que temprano, ocurren. A veces enterramos a los papás, hay veces que son situaciones tan difíciles de explicar que hay gente que hace al revés y que termina enterrando un hijo. Y vos te preguntás, ¿cómo puede ser que esto ayude a bien en alguna etapa de la vida? Personas que pierden por negocios casi todo lo que tenían, personas que no alcanzan lo que toda su vida han soñado, y de repente dicen, ¿qué puede servir para bien esto? Sin embargo, depende mucho de la actitud que nosotros tomemos. Hay veces que las cosas pasan, suceden porque nos están enseñando algo. Y ahí me vas a decir, bueno, ¿qué necesidad de perder a un ser querido para aprender algo? Hay veces que no se trata del tamaño del hecho o de lo que ha sucedido, a todos no nos afecta de igual forma. Lo que sí es importante es la actitud, las virtudes que saca en nosotros cada uno de los hechos. Hay situaciones que pueden sacar cosas muy buenas nuestras. Hay otras que van a sacar cosas horribles y actitudes muy feas, de las cuales nos tendremos que arrepentir. También, así como catalogaba los hechos de buenos o malos, lo hice mucho tiempo con los sentimientos. Entendía que había sentimientos que no debía tener. O me asustaba porque decía, me enojo, o estoy muy triste, o la verdad que no quisiera estar de esta forma. Es cierto que hay sentimientos que nos producen algo incómodo en nuestra vida. Sin embargo, todo depende de la reacción después de ese sentimiento. Muchas veces me molestaba con las cosas que me producían enojo, pero no se trataba de los hechos que sucedían y me llevaban al enojo, sino tiene que ver con la reacción que David tiene después de eso. Esa reacción que yo tengo de violencia, de enojo, de gritar, de ira, eso es lo que verdaderamente me molesta.
y puedo estar enojado sin cometer algunos errores o maltratar a las personas. Y a veces puedo estar triste porque hay algo que no me ocasiona mucha alegría, pero tampoco puedo caer en una angustia o una depresión. Por eso hay veces que las cosas son, los hechos son, las situaciones son, los sentimientos se dan, se provocan naturalmente. Lo que sí somos responsables son de aquellas actitudes, de aquellos hechos, de aquellas acciones que tomamos posterior nosotros. De esas reacciones somos muy responsables de eso. Y eso es lo que verdaderamente define. Porque nuestras situaciones, lo digo nuevamente, los efectos que van a tener en nuestra vida, en nuestra relación con los demás, los efectos que van a tener nuestras reacciones, nuestra actitud, son los que son atenuantes o agravantes de cada una de las situaciones, de cada uno de los hechos. He podido vivir con mi hija en este último tiempo esa diferencia y tal vez la culpaba muchas veces a ella de llegar yo al punto del grito, de retarla y de quizás violentarme, y en ese hecho encuentro que no es ella la responsable. Ella es responsable hasta un cierto punto de sus caprichos siendo pequeña, sin embargo yo soy responsable de lo que haga después, de las situaciones que genere eso, de eso que me genere a mí en mi corazón, de esas reacciones que tome. Entonces, con esto yo lo que quiero dejarte pensando es que tus actitudes son las que verdaderamente tenés que manejar, dominar. La gestión de emociones, el manejo de tus emociones, cómo vas a hacer, cómo vas a llevar a buen puerto eso que te pasa, depende de vos, depende de mí. No depende de la situación ni el entorno que nos está atormentando o quizás nos está produciendo algo que no nos gusta. Depende de vos, depende de mí, de cómo reaccionemos y cómo trabajemos la gestión de emociones. Entonces, quería dejarte pensando eso, que siempre depende, la verdad que pensaba en eso, siempre depende, que según cómo nosotros vivamos, no solo los hechos que se ocasionen, no solo las situaciones que vengan a nuestra vida, sino depende de la actitud que nosotros podamos tomar.